Los últimos días de la vida del rey Salomón, el triste final del rey más sabio. El rey Salomón es conocido como el hombre más sabio que jamás haya existido, bendecido por Dios con una sabiduría inigualable, una riqueza asombrosa y un poder inmenso. Pero, ¿qué le sucedió realmente a este gran rey? ¿Cómo terminó un hombre tan favorecido por Dios su vida en la desesperación, el arrepentimiento y la ruina espiritual? Acompáñanos mientras descubrimos la historia no contada del último día de Salomón, un día lleno de reflexiones sobre su gloria, sus caídas y las trágicas consecuencias de apartarse de Dios. Descubre cómo un rey que lo tenía todo terminó diciendo, todo es vanidad, y lo que su historia significa para nosotros hoy. Quédate con nosotros hasta el final para presenciar las lecciones poderosas de la vida de Salomón que todavía pueden cambiar la nuestra. ¿Qué podemos aprender de sus errores? ¿Cómo podemos evitar las trampas que lo desviaron? Esta historia no se trata solo de un rey, se trata de cada uno de nosotros que alguna vez hemos luchado con el orgullo, la tentación y la atracción de los deseos mundanos. Si encuentras esta historia inspiradora y reveladora, por favor presiona el botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una actualización. Tu apoyo nos ayuda a traer más poderosas historias bíblicas y lecciones que transforman vidas directamente para ti. También te animamos a compartir tus pensamientos. ¿Qué te impactó más del viaje de Salomón? Deja un comentario abajo, nos encanta escuchar a nuestra comunidad. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares porque estas lecciones atemporales están hechas para ser compartidas. Adentrémonos en el capítulo final de la vida del rey Salomón y descubramos la verdad definitiva detrás de su ascenso, su caída y el desgarrador final del rey más sabio de Israel. No te pierdas esta poderosa historia que podría cambiar la manera en que ves tu propia vida. Empecemos. El rey Salomón comenzó su reinado con una promesa increíble. Era el hijo de David y Betsabé, elegido por Dios para ascender al trono de Israel después del reinado de David. Desde el principio, el camino de Salomón estuvo marcado por el favor y la guía divina. En el primer libro de Reyes, leemos que el Señor se apareció a Salomón en un sueño en Gabaón y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. En respuesta, Salomón hizo una petición que definiría su legado. No pidió riqueza, larga vida ni la muerte de sus enemigos. En cambio, pidió humildemente, da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal, porque, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Dios se complació mucho con la petición de Salomón. No solo le concedió una sabiduría sin igual, sino que también le prometió riquezas, honor y una larga vida, con la condición de que Salomón permaneciera fiel a los mandamientos de Dios. La sabiduría de Salomón fue puesta a prueba de inmediato cuando dos mujeres se presentaron ante él, ambas afirmando ser la madre del mismo niño. Este evento muestra el discernimiento dado por Dios a Salomón. Él sugirió dividir al niño en dos, sabiendo que la verdadera madre preferiría renunciar a su reclamo antes que ver a su hijo muerto. El pueblo de Israel se maravilló de su sabiduría, reconociendo que la sabiduría de Dios estaba verdaderamente con su rey. Desde ese momento, la fama de Salomón se extendió por todas partes. Está escrito que Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y una anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. La sabiduría de Salomón era mayor que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Salomón escribió 3000 proverbios y más de 1000 cánticos, cubriendo temas de la vida, la naturaleza, el liderazgo y la fe. La sabiduría de Salomón atrajo la atención de la reina de Saba, una poderosa monarca que viajó una gran distancia para probar su sabiduría con preguntas difíciles. Ella declaró, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Este encuentro destacó que la bendición de Dios sobre Salomón no solo era personal, sino también un testimonio del favor de Dios sobre Israel. Pero el logro más significativo de Salomón fue la construcción del templo en Jerusalén, una tarea que su padre David había deseado cumplir. El templo de Salomón fue una maravilla arquitectónica de su tiempo, construido con los mejores materiales, cedro del Líbano, oro, plata y bronce.
Tardó 7 años en completarse y se erigió como el centro espiritual de Israel, un lugar donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo. Cuando el templo fue terminado, Salomón guió a la nación en una poderosa oración de dedicación. Él oró reconociendo la grandeza de Dios y pidiéndole que escuchara las oraciones de su pueblo. La sincera oración de Salomón se resume en estas palabras: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti con todo su corazón. Bajo el gobierno de Salomón, Israel alcanzó niveles sin precedentes de riqueza, poder e influencia. El reino de Salomón fue un faro de prosperidad, atrayendo comerciantes, eruditos y gobernantes de todos los rincones del mundo antiguo. Sin embargo, con esta inmensa riqueza vino la tentación. El poder y la influencia de Salomón lo llevaron a formar alianzas con las naciones vecinas, a menudo selladas mediante matrimonios. La Biblia nos dice que Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, incluidas moabitas, amonitas, edomitas, sidoníes y eteas, naciones con las cuales el Señor había advertido a Israel que no se uniera en matrimonio. Sin embargo, Salomón tomó estas advertencias a la ligera. Tuvo 700 esposas princesas y 300 concubinas. Estos matrimonios fueron más que simples alianzas políticas, fueron una violación directa del mandato de Dios. A medida que avanzaba el reinado de Salomón, la influencia de sus esposas extranjeras comenzó a afectar gravemente su vida espiritual. La Biblia nos dice que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. A pesar de toda la sabiduría que Dios le había dado, Salomón permitió que su amor por estas mujeres eclipsara su devoción al Dios de Israel. La desobediencia de Salomón se manifestó en la construcción de altares y lugares altos, donde se llevaban a cabo sacrificios y adoración a dioses extranjeros. Estas acciones no fueron simplemente actos de aceptación cultural, fueron violaciones directas de los mandamientos de Dios. La trágica ironía de la historia de Salomón es que la misma sabiduría que él había pedido para discernir entre el bien y el mal ahora estaba eclipsada por sus compromisos morales. Se enredó en la idolatría, algo contra lo que Dios había advertido a Israel desde los días de Moisés. La ira de Dios hacia Salomón no fue oculta. El Señor se había aparecido a Salomón 2 veces, reafirmando su pacto y advirtiéndole que caminara fielmente. Dios había dicho: si vosotros y vuestros hijos dejáis de seguirme y servís a dioses ajenos, yo cortaré a Israel de la tierra que les he dado. A pesar de estas advertencias, el corazón de Salomón se endureció. Continuó construyendo santuarios y participando en la adoración idolátrica. El trágico alejamiento de Salomón sirve como una advertencia. El hombre que lo tenía todo, sabiduría, riqueza y favor divino, permitió que su corazón fuera seducido por la atracción de los dioses extranjeros y la influencia de quienes lo rodeaban. El Dios que había bendecido a Salomón tan abundantemente ahora pronunció un juicio severo sobre él: romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. El juicio de Dios fue rápido y decisivo, pero también atenuado con misericordia. Por amor a David, el padre de Salomón, Dios no arrancaría el reino durante la vida de Salomón. En cambio, el peso completo de las consecuencias caería sobre su hijo Roboam. El reino que una vez fue glorioso, ahora estaba encaminado hacia la división, el conflicto y la contienda. En el último día de su vida, Salomón reflexionaba sobre el esplendor que había definido su reinado. Su vida había estado llena de logros increíbles, una sabiduría que asombraba a las naciones, una riqueza incomparable y un reino unido y próspero. Sin embargo, mientras miraba hacia atrás, también reconocía las decisiones que lo habían llevado a alejarse de Dios. Sus matrimonios con mujeres extranjeras, la construcción de templos a dioses paganos y su propia complacencia espiritual lo habían conducido a un camino de idolatría y desobediencia. El hombre que había sido bendecido con todo se dio cuenta de que, a pesar de sus logros terrenales, había perdido lo más importante: su devoción sincera a Dios. El lamento de Salomón, expresado en el libro de Eclesiastés, refleja esta profunda introspección. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, escribió, concluyendo que todas las riquezas, placeres y logros son insignificantes si se apartan de la voluntad de Dios.
En sus últimos momentos, comprendió que el verdadero significado de la vida no reside en la sabiduría, el poder o la riqueza, sino en el temor de Dios y en obedecer sus mandamientos. Así, el final de la vida de Salomón fue un recordatorio de las trágicas consecuencias de alejarse de Dios, incluso para el hombre más sabio del mundo. Su historia sigue siendo una advertencia para todos aquellos que, tentados por los placeres y las distracciones de este mundo, se arriesgan a perder su enfoque en lo que verdaderamente importa, su relación con Dios y su fidelidad a su palabra. Gracias por mirar, Dios los bendiga y guíe.